Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. Poco después de asimilar el diagnóstico, a menudo aún lidiando con el shock que supone, el paciente de cáncer se enfrenta a una derivada del tratamiento un poco menos obvia: los efectos secundarios. Pese a los avances en los tratamientos oncológicos, es inevitable que tengan efectos secundarios en quienes se someten a ellos. Cada cuerpo reacciona de una manera diferente y los síntomas pueden variar según el tipo de tratamiento, pero existen algunos efectos secundarios comunes que afectan a muchas personas. El cansancio, por ejemplo, es uno de los síntomas más habituales y a menudo puede resultar difícil de gestionar. Este agotamiento no es como la fatiga común, se trata de una sensación de cansancio profundo que no desaparece solo con descanso y que puede limitar nuestras actividades diarias. A su vez, el insomnio o las alteraciones del sueño pueden ser otro obstáculo en el proceso de recuperación, ya que el descanso adecuado es esencial para mantener la energía y el estado de ánimo. Otro de los efectos secundarios que más pueden complicar la recuperación es también uno de los más presentes en el imaginario colectivo: las náuseas y los problemas digestivos. Quizás es menos conocida, pero es muy común en los pacientes oncológicos, la neuropatía periférica, que se manifiesta a través de hormigueos o entumecimientos en manos y pies, algo que puede afectar a nuestra movilidad y sensibilidad y que suele darse en tratamientos de quimioterapia que incluyen platinos o taxanos. Cada uno de estos síntomas puede complicar aún más un proceso ya de por sí exigente. Por eso es fundamental conocer estrategias y recomendaciones para aliviarlos y hacerlos más manejables. Hoy tendremos con nosotros a dos médicos de la Asociación Española contra el Cáncer para ilustrarnos sobre este tema. Santiago Méndez es urólogo y Elías López, oncólogo radioterapeuta. Ambos forman parte del Servicio de Orientación Sanitaria de la Unidad de Atención a Pacientes y Usuarios de la Asociación contra el Cáncer. Junto a ellos abordaremos consejos prácticos y recursos para cuidar el cuerpo y la mente mientras seguimos con el tratamiento. Así que si estás pasando por esta experiencia o tienes un ser querido que lo está, esperamos que este episodio pueda ofrecer herramientas útiles y apoyo para el camino. Episodio 15. De cuidados para los efectos secundarios se habla. Los presentábamos en el arranque, ahora llega el momento de saludar al otro lado del teléfono al doctor Santiago Méndez, bienvenido, y al doctor Elías López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias, María. Bien. Gracias a usted por estar con nosotros. Permitidme que empiece con una pregunta un poco más genérica para después hablar de algunos casos más específicos. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de los tratamientos oncológicos y qué cuidados básicos recomendaríais para afrontarlos? Bueno, en cuanto a efectos secundarios, la verdad es que son muy variados y también, sobre todo, dependen del tratamiento que usemos, porque no es lo mismo unos efectos secundarios de una quimioterapia, de una radioterapia, de una inmunoterapia o, sobre todo, actualmente una terapia dirigida. Pero bueno, por ser, digamos, hacer algo genérico que más o menos todo paciente oncológico al final va a desarrollar, pues podemos decir que el cansancio es un síntoma común, el malestar general, las náuseas, los vómitos,
En algunos pacientes que les preocupa además mucho la alopecia, dependiendo del tratamiento empleado. Es decir, que es variable, ¿no? Y en cuanto a cuidados, ¿cómo hacer frente a todo esto? Pues hombre, no es fácil obviamente, pero sí que hay unos consejos generales que siempre damos al paciente. Aparte de los que todos ya sabemos, de llevar un estilo de vida saludable, evitar el tabaco, el alcohol y el sedentarismo, pues en función del tratamiento que estés recibiendo, en función de cómo lo estés tolerando, porque esto también es importante, no todos los pacientes toleran igual el mismo tratamiento, pues hay cosas que sí que podemos tratar de mejorar, ¿no? Ser muy cuidadosos en la alimentación, llevar un ejercicio físico hasta donde tú puedas hacer, llevar unos hábitos correctos en cuanto a la higiene del sueño, en el sentido de no hacer cosas, no tomar bebidas excitantes antes de irte a la cama, no hacer un ejercicio físico intenso, poder descansar lo máximo posible para afrontar mejor los tratamientos que llevan, que son duros en líneas generales. Pues lo más frecuentes son de aquellos órganos y tejidos que se están renovando más frecuentemente, es decir, hay una división celular mayor, es decir, la piel, mucosas, etcétera. Por eso, afectando al aparato digestivo, por ejemplo, pues alteraciones del tránsito intestinal, náuseas, vómitos, afectación del folículo piloso, alopecia, afectación de la serie de la médula ósea, pues alteraciones de los hematíes, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, etcétera. Entonces, bueno, pues sí me gustaría remarcar que no todos los pacientes van a tener todos los efectos secundarios ni con la misma intensidad. Escuchábamos que el cansancio es uno de los síntomas que más afecta a los pacientes, pero ¿qué produce esta sensación de agotamiento y qué estrategia se puede seguir para que el paciente un poco recobre la energía? Mira, al final el cansancio tiene, desde mi punto de vista, una causa doble. Por un lado es la propia enfermedad, el propio tumor va a generar unas situaciones en las que el paciente se va a notar más cansado. ¿Por qué? Porque se produce lo que llamamos un estado metabólico negativo o un estado catabólico, es decir, se consume más energía, a veces por el propio tumor, como te decía, otras veces por la situación que genera esto, es decir, el paciente suele tener menos apetito, puede perder masa muscular. Eso por un lado. Por otro lado, los tratamientos que se emplean pues generan una serie de síntomas que dificultan el poder hacer frente a ese cansancio. En líneas generales, ¿qué podemos hacer? Pues que el paciente, dentro de lo que cabe, lleve una actividad física acorde a su situación, porque, por ejemplo, una cosa que ocurre muchas veces, o un falso mito que ahora sabemos que no es así, es si el paciente está en tratamiento de quimioterapia o tratamiento de radioterapia o cualquier tratamiento oncológico, pues que no haga nada, que se quede en cama. Eso en absoluto le beneficia, le perjudica. El paciente tiene que seguir activo dentro de sus posibilidades, tiene que asumir que se va a cansar antes de tiempo, bueno, pues va a llegar hasta donde llegue, y en los momentos en los que se encuentre mejor sí que tiene que procurar hacer cierta actividad física para, digamos, desbloquear ese círculo vicioso que a veces se genera de estoy cansado, no hago nada y al final menos puedo hacer. Bueno, tienen factores distintos, unos de la propia enfermedad, del propio tumor o también de los tratamientos. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad que muchas veces no solamente tiene problemas locales, sino que causa problemas generales con la alteración del metabolismo, con a veces secreción de ciertas sustancias que no son las habituales, son cantidades habituales, hay alteraciones endocrino-metabólicas, hay un estado catabólico, es decir, de más gasto energético. Puede también haber una disminución de la masa muscular por la propia enfermedad, que eso puede dar la sensación de más cansancio a la hora de hacer alguna actividad física o aunque sea simplemente caminar. Sí, pues es importante, queda claro que bueno, no hay que quedarse ahí, ¿no? Cuando el cuerpo parece que no te pide más, pero bueno, hay que entrenarlo y ajustarlo un poco a lo que pide nuestro estado por la enfermedad que tenemos. Pero otra cosa quería preguntarles, el insomnio y las alteraciones del sueño son también muy habituales.
¿Qué rutinas, qué hábitos pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño mientras estamos en el tratamiento? Sí, son habituales y ahí pues hay varios factores físicos, factores emocionales y demás. Lo que se puede recomendar es una buena higiene del sueño. Es decir, primero, pues preparar el ambiente adecuado, es decir, vamos a estar en un sitio tranquilo, con poca iluminación, sin ruidos, eso es algo de sentido común. Y luego es importante que antes de conciliar el sueño, de tratar de conciliarlo, no tener una actividad física o intelectual que nos active demasiado. Por supuesto, no tomar sustancias excitantes como colas, tés, cafés, alcohol, etcétera, ni a tener una actividad física intensa justo antes de ir a la cama. Sí es conveniente tener una cierta actividad física, dependiendo de la capacidad de cada uno, pero no justo antes de irse a la cama, sino antes, durante el día, para tener una sensación de cansancio. Y si desde luego se despierta uno, pues se puede levantar, hacer una actividad que no le suponga demasiado esfuerzo intelectual, o como leer algo y volver a la cama cuando se tenga ganas. Esto es verdad que en la asociación nuestras compañeras de psicología pues pueden ayudar a dar unas normas más concretas de higiene del sueño. Pues sí, efectivamente. Esto es otra de las cosas que preocupan mucho y que además, si dormimos mal, pues descansamos mal, al final se suma a ese cansancio que hemos hablado antes. Bueno, pues hay ciertas cosas que son de sentido común y que en este caso pues tenemos que ser más estrictos. No tomar bebidas con cafeína antes de ir a la cama, no tener una actividad física tan intensa antes de ir a dormir. Es verdad que muchas veces eso no lo podemos hacer en tratamiento oncológico, pero la actividad física mejor pues durante la mañana, a primera hora de la tarde, y luego ya estar más reposado, tranquilo en casa las horas previas. Y luego, por supuesto, pues lo que sabemos también siempre, ¿no? Pues que las cenas no sean copiosas, hacer una buena digestión, no inmediatamente a la cama, evitar esas pantallas móviles que actualmente también usamos mucho. Todo eso al final pues va sumando, ¿no? Pequeñas rutinas que si las establecemos en positivo, en tratar de evitar todo esto, al final sí que nos va a ayudar. Si en un momento dado nos metemos en cama y vemos que podemos dormirnos, nos ponemos nerviosos en ese sentido, bueno, pues más vale levantarse, darse una vuelta, beber un poquito de agua e intentarlo con un poquito más de calma, ¿no? A veces también eso parece una tontería, pero ayuda. Sí, ayuda, ¿no? Eso de levantarse. Siempre dicen que cuando no se puede dormir, lo que pasa que una vez ya que estás allí parece que cuesta, pero bueno, es un consejo que tenemos ahí, que hay que cogerlo. Una duda, por ejemplo, que tengo yo, ¿qué produce el hormigueo y los entumecimientos en las extremidades? Y bueno, ¿qué consejos y qué cuidados se pueden seguir para minimizar esta molestia que a veces es tan aguda? Pues sí, esto es algo que también preocupa mucho a los pacientes porque es una sensación bastante desagradable. Esto va muy ligado al esquema de tratamiento que se realice. En quimioterapia, los platinos y los taxanos, que son unos fármacos muy empleados en muchos esquemas de tratamiento, pueden producir estas sensaciones. Lo que en medicina hablamos de neuropatía periférica, una sensación de adormecimiento que el paciente describe como un acorchamiento, como una falta de sensibilidad, sobre todo en las partes distales, en los dedos, de las manos y de los pies. El problema es que cuando esto se produce, pues hay que avisar inmediatamente al oncólogo porque no hay un tratamiento eficaz. Hay que saber que se está produciendo esta toxicidad, ahí el oncólogo hará los ajustes en cuanto a las dosis de tratamiento para que esto no vaya más. Y afortunadamente, cuando se acaba el tratamiento, el paciente poco a poco va recobrando pasado el tiempo. Es cierto también que en algunos pacientes este déficit puede quedar como residual y a día de hoy no tenemos un fármaco que, digamos, sea capaz de remitir esto. En estos casos concretos, en este caso el paciente tiene que hablar con su oncólogo para ver qué se puede hacer en su caso individual. Bueno, el hormigueo se llama técnicamente neuropatía periférica, afecta a los nervios sensitivos de las zonas sacras, es decir, de las zonas más distales, manos, dedos de pie, y generalmente se debe a la utilización de ciertos fármacos de quimioterapia. No todos lo producen. Los taxanos, los platinos son los que pueden producirlo en mayor cantidad.
A veces es transitorio, otras veces no. No es fácil de tratar, se debe consultar con el oncólogo y luego hay una serie de recomendaciones básicas que pueden ser útiles. Es darse un tiempo para hacer las tareas habituales, porque sobre todo los movimientos finos de los dedos puede verse afectados, es decir, abrocharse un botón pues puede ser dificultoso cuando hay una neuropatía. Pues darse un tiempo, tener cuidado de no lesionarse, porque la sensibilidad térmica al calor también puede verse afectada. Si manejamos instrumentos inciso contusos o agua caliente, pues tener cuidado y evitar algo que lo pueda empeorar, por ejemplo la ingesta de alcohol o, ahora que estamos en invierno, el frío. Protegerse del frío pues con guantes, calcetines y demás. Entiendo que hay efectos adversos secundarios comunes a todos los tratamientos oncológicos, pero ¿hay también efectos secundarios propios o característicos de cada tratamiento? Me estoy refiriendo a radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia. ¿Qué diferencias hay en efectos secundarios sobre los diferentes tratamientos en oncología? Bueno, pues muchas, porque dependiendo de los tratamientos, pues van a afectar o bien a distintos órganos, como puede ser la cirugía, como puede ser la radioterapia, o también puede haber una afectación general, como ocurre con los tratamientos sistémicos, quimioterapia, tratamientos inmunológicos u hormonales. Entonces, que cada uno tiene sus efectos secundarios. Hay algunos generales, como puede ser el cansancio, como puede ser falta de apetito, pero hay otros bastante específicos de cada uno. Pues efectivamente sí que hay diferencias entre unos tratamientos y otros. Lo primero, por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia, que son los tratamientos más clásicos, por decirlo de alguna forma, pues la quimioterapia es un tratamiento más general, más sistémico. Se suele poner por vía intravenosa y, como hemos comentado al principio, los efectos más generales son el cansancio, el malestar, a veces la fiebre, lo que los pacientes también llaman, o lo que nosotros llamamos toxicidad hematológica. Los pacientes dicen, pues me han bajado las plaquetas, los leucocitos, los glóbulos rojos que ellos dicen, los hematíes. Eso es como la quimio. La radio es un tratamiento más local. Como efectos generales de la radioterapia tenemos lo que se llama radiodermitis, la irritación de la piel. Luego pues también puede producirse cansancio, pero luego esos efectos van a ser más locales, dependiendo del tumor que tratemos. No es lo mismo irradiar pues un tumor de laringe, por ejemplo, que un tumor de próstata. Cada uno va a tener sus características. Y luego, en los tratamientos más novedosos, como la inmunoterapia o las terapias dirigidas, pues la idea es que seamos más eficaces y menos tóxicos, pero también hay toxicidades, ningún tratamiento es inocuo. La inmunoterapia va a generar efectos secundarios más mediados por el sistema inmune y las terapias dirigidas, pues dependiendo, ¿no? Pero pues es muy común la toxicidad gastrointestinal, es decir, la diarrea o el estreñimiento, la náusea. Y bueno, pues también como común y fundamental lo que hemos hablado al principio, ¿no? El cansancio es la característica común a la mayoría de ellos. ¿Es más difícil regenerar los órganos tratados con radioterapia? A ver, efectivamente, a veces se producen unas secuelas tardías de la radioterapia que es difícil tratar. Pongo un ejemplo. En un paciente que se irradia pelvis por un tumor en próstata, pues los órganos que están sanos, la vejiga y el recto pueden sufrir. Y eso a veces es difícil regenerar. Pero afortunadamente sí que hay tratamientos cuando esto ocurre que permiten la regeneración de la mucosa, que es lo dañado. Y bueno, cuando ocurre lo que decimos, siempre es el especialista el que va a indicar al paciente cómo vamos a hacer para solucionar este problema. Bueno, a ver, si a lo que nos referimos es a lo que queremos tratar, lo que queremos es que no se regenere. Es decir, que el tumor acabemos con él. Claro, eso es lo principal. Sí que es verdad que puede haber afectaciones, hay una zona gris alrededor de la zona diana de radioterapia y otra zona en la que se puede ver afectados órganos que sean los radioterapeutas, mi compañero es oncólogo radioterapeuta, que son órganos críticos, como puede ser en el caso del cáncer de mama y la radiación, por los pulmones y el corazón, si es en el lado izquierdo, en el caso de próstata, el recto o la vejiga, en fin, que generalmente se recuperan y se puede intentar algún tratamiento. Santiago, tú eres urólogo. ¿Qué tipo de efectos secundarios son más comunes en los tratamientos en tu especialidad?
Bueno, pues hay unos que son comunes a los que estamos tratando ahora, porque también en mi especialidad los oncólogos tratan con fármacos de quimioterapia, de inmunoterapia cada vez más y con hormonoterapia, el cáncer de próstata evidentemente, pero concretando, como es una especialidad médico-quirúrgica, me voy a referir sobre todo a los efectos de la cirugía. Si vamos rápidamente por órganos, si hay un cáncer de riñón y se tiene que extirpar el riñón y el otro riñón está sano, pues la calidad de vida va a ser prácticamente la misma para el paciente. Si es un tumor de vejiga, va a depender mucho de si afecta la capa muscular de la vejiga o no. ¿Por qué? Porque si no afecta la capa muscular, vamos a solucionarlo con una resección transuretral, quitar ese tumor a través de la uretra y luego aplicar instilaciones endovesicales, lo que la gente llama lavados intravesicales, por ejemplo, con sustancias como la BCG o la mitomicina. En ese caso puede haber efectos secundarios locales como una especie de cistitis, irritación de la vejiga. Si es una afectación de la muscular, ya estamos hablando de una cirugía mayor, como es una cistectomía y una derivación urinaria que tendría también sus complicaciones. Y en el caso del cáncer de próstata, pues los dos efectos secundarios más frecuentes que se pueden dar es la incontinencia. Una incontinencia total se da afortunadamente en pocos casos, puede quedar una cierta incontinencia que no suele alterar la calidad de vida, y la disfunción eréctil. ¿Cómo pueden los familiares y amigos ayudar a los pacientes a gestionar estos efectos secundarios de manera efectiva? Bueno, pues al final, tanto los familiares como los amigos, al final lo primero y principal es que tienen que saber qué es lo que necesita el paciente de él. Porque muchas veces queremos ayudar con buena intención y nos precipitamos, damos por hecho situaciones que a lo mejor no lo son. Al principio y siempre lo importante es escuchar al paciente, atender a sus necesidades y bueno, pues ayudar en la medida de lo posible, y si no, pues aconsejar que sea un profesional el que realmente lo ayude de la manera más adecuada para él, ¿no? Pero lo principal es escucharlo activamente, saber qué es lo que necesita realmente. Pues, como refería a mi compañero, pues escucharles, no dar por supuesto lo que creemos que quieren, sino preguntarles qué es lo que quieren y cuándo lo quieren. Y luego también a efectos físicos, digamos, o médicos, pues informarnos de qué patología tienen, preguntarle a los sanitarios para estar atentos a posibles alteraciones que puedan ser de alarma. Pues, por ejemplo, digamos que si aparece fiebre mayor de 38 grados, o si aparecen alteraciones de la conciencia, o si tienen alguna dificultad para deglutir, para tragar. Claro, eso va a ser muy distinto dependiendo del área afectada por el tumor de cada paciente, claro. Y finalmente, ¿hay algún consejo general que daríais a las personas que están pasando por un tratamiento oncológico y sienten el peso de esos efectos secundarios en su vida diaria? Bueno, pues lo primero, no hacer caso a los bulos que están circulando por las redes. Es decir, informarse bien y en lugares que sean recomendables y fiables. Fundamentalmente su equipo médico. Luego, pues también estar atentos a las recomendaciones de sus oncólogos y de sus especialistas, para también hacerles partícipes de los efectos secundarios que están apareciendo, para que lo sepan y puedan proponerles un tratamiento o una solución. Y luego, bueno, pues también nos ponemos a disposición desde la asociación en el teléfono de Infocáncer, el 900-100-036, en el cual pueden hacer las consultas sobre sus dudas, y aunque no podemos poner tratamientos desde aquí, pero sí que podemos hacer una serie de recomendaciones de andar por casa, como digo yo, que pueden, digamos, disminuir algo esos efectos secundarios. Nunca quedarse con dudas y siempre preguntar en los lugares adecuados. Bueno, yo siempre lo que le digo a los pacientes es que al final todos esos efectos secundarios son pasajeros en líneas generales. Siempre hablamos de que la mayor parte de estos efectos van a pasar. Una vez que el paciente acabe el tratamiento,
no es que de la noche a la mañana va a estar igual, obviamente no es así, pero conforme se va distanciando de ese momento en que finalizó el tratamiento, todo va a ir a mejor. Es decir, que digamos, una vez que acabó el tratamiento ya he tocado fondo, a partir de ahí voy a empezar el proceso de recuperación. Y en ese proceso de recuperación, pues lo mejor es el sentido común, lo que te decía antes, es saber que tengo que tratar de recuperar mi vida normal, mi actividad y todo aquello que vea que no puedo hacer, bueno, pues lo voy a ir consultando y a ver de qué forma se puede ayudar, se puede ir solucionando, porque en general todo se va a poder solucionar, o la mayor parte de las cosas. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Santiago y Elías, por vuestra orientación y vuestros consejos. Un abrazo. Para cerrar este episodio, recordamos que cada persona vive el tratamiento oncológico de forma única y que los efectos secundarios pueden ser desafiantes. Pero no estás solo. Contar con el apoyo de profesionales y conocer herramientas para gestionar los síntomas puede hacer una gran diferencia en tu bienestar. Es importante permitirse el descanso, hacer cambios según lo que el cuerpo necesita y apoyarse en familiares y amigos en los momentos difíciles. Gracias por acompañarnos en El Cáncer se habla. Si necesita más información o ayuda, recuerda que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible las 24 horas del día en el teléfono 900 100 036. Toda la información y recursos están disponibles en contralcáncer.es. Hasta pronto.